Hola, buenos días a todos y hoy vamos a hablar de las protestas del campo y qué es lo que piden y bueno, vamos a analizar y hacer un resumen de todo lo que ha pasado durante estos meses. Bueno, vamos a ver de qué se quejan los agricultores europeos. Bueno, en primer lugar podríamos decir la burocracia, ya que hay en algunos cultivos, como por ejemplo en la vid, que necesitas un permiso para poder plantar. Y esto pues se traduce en que hay agricultores que necesitan contratar a un abogado para que les lleve todo este papeleo. También se quejan de esta competencia desleal de países terceros, como Marruecos, Mercosur, Turquía. Un ejemplo que a mí se me ocurre es por ejemplo la lenteja. La lenteja castellana que dices, bueno, pone lenteja castellana y tú dirás, bueno, es de Castilla, pero no. La lenteja castellana actualmente suele venir de Estados Unidos o, sí, Estados Unidos o Canadá incluso. O el tomate de Marruecos o las naranjas de Egipto. Pues hay un montón de ejemplos. Y además también pues podríamos decir que los precios de estos productos de la cesta de la compra ha subido bastante. Bueno, digamos que en 2019 estaba a un 17% y ahora está en un 19% de la renta total de la familia. Ha subido un poco, no tanto como en otros países, pero ha subido. Y la gente se cree, bueno, pues han subido los precios, pero también han subido también para el agricultor. Y aún así, realmente los precios están estancados durante casi 20 años. Por ejemplo, un ejemplo, me gusta mucho este gráfico, porque aquí podemos ver cómo al agricultor, que es este, y esta es la fruta, llega hasta la frutería que nos lo cobran por un riñón por todos estos intermediarios que van ganando dinero. Por ejemplo, pues hay empresas que durante estos últimos meses han ganado bastante dinero. Y también las políticas verdes derivadas del Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 o la Ley de Restauración de la Naturaleza, que esto hace pues que haya reducción de pesticidas, barbecho y un poco de más controles. Bueno, ahora vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 que se ha puesto muy de moda. Hay partidos políticos que la apoyan y otros que no. Bueno, normalmente estos políticos suelen llevar, como veis aquí, Javier Maroto del Partido Popular suele llevar esta chapita, o el rey Felipe VI, incluso el Papa también la apoya, y hay partidos, pues digamos, de los extremos sobre todo, que no la apoyan. Y entonces, pues vamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos, hay algunos bastante importantes como el fin de la pobreza o el hambre cero o la energía no contaminante. Bueno, hay algunos objetivos que estos a nivel de la ONU, a nivel global. O sea, hay que entender que, por ejemplo, yo que sé, la igualdad de género o educación de calidad, pues hay en países como por ejemplo en los países occidentales que esto ya está superado, pero por ejemplo en Afganistán o en otros países pues esto no está superado. Y esto va a un enfoque global, no va a un enfoque nacional. Y ahí pues, por ejemplo, si vamos yo que sé, vamos a ir a este que tiene que ver con la agricultura, hambre cero. Y pues aquí tenemos datos destacables, metas de este objetivo, pues en 2030 poner fin al hambre, estamos a día 2024 y en 6 años yo creo que esto no va a pasar. Pero bueno, la cosa pues está bien. Bueno, deciros, ya hablando del hambre cero y todo esto, deciros que producimos más alimentos de los que necesitamos. Pero esto es porque al exportar y al importar hace que el PIB suba y esto hace que pues la economía suba y todo esto y estamos con esa mentalidad de cuanto más crezca la economía mejor y eso hace pues que haya tonterías como por ejemplo que el tomate holandés venga a España y el tomate español se vaya a Holanda. No tiene ningún sentido, pero como cuanto más compres y vendas mejor, pues así nos va. Luego hay partidos de los extremos que pues que están en contra y en el caso de por ejemplo de Vox propone la Agenda España, que tiene todos estos objetivos que en mi opinión pues se parecen un poco. Ahora lo vamos. Bueno, si nos vamos por ejemplo en este objetivo de la Agenda España, que es la España verde, pues aquí te cuenta pues todo por qué no hay que apoyar la Agenda 2030 y bueno, y aquí dice las medidas.
Hay en una que a mí me resulta interesante, y es esta de de que en vez de reducir las emisiones hay que reforestar y hacer que absorban las emisiones. Bueno, esto es una cosa de la ley de restauración de la naturaleza que Vox votó en contra. Deciros también que pues el señor García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, dijo que el CO2 pues no contaminaba y que no había que hacer nada. Bueno, en parte tiene razón. Bueno, realmente el CO2 es necesario, pero estamos teniendo unos niveles de concentración tan altos que hace que la temperatura global esté subiendo bastante. Pero en mi opinión, si te lees todo esto, realmente es lo mismo, no es una agenda contraria. Bueno, y ya en raíz de todo esto de la Agenda 2030, pues han salido noticias como por ejemplo esto que lo podemos ver en el cielo de cualquier lado, que aparecen estas estelas de aviones que, bueno, realmente son estelas de condensación que cuando pasa el avión y además cada vez hay más tráfico aéreo, pues hay cada vez más estelas, ¿no? Y cuando pasa un avión, echa ese vapor de agua que con el frío y el viento crea estas nubes extrañas. Evidentemente esto no es natural y hay que hacer que haya menos viajes aéreos. Pero esto no es ninguna fumigación ni nada. Es más, os voy a hacer una pregunta a los que creáis en esto. Si el gobierno estuviera echando ahí fumigaciones por el cielo, ¿habría oposiciones para entrar al cuerpo de aviación de fumigadores? ¿O habría alguna empresa que lo haga? Y que yo conozca, no hay ninguna oposición o ninguna empresa que haga estas cosas. Y luego, pues lo de las presas también ha salido polémica. Que realmente, pues, que el gobierno de España está derribando presas en el peor momento de sequía del mundo. Bueno, la verdad es que se están demoliendo cosas, pero no son presas. O sea, el embalse de Alarcón no se ha derruido. Lo que se están demoliendo son estos azudes que ya han perdido su utilidad y que lo que hacen es estancar el agua para nada. Otra consecuencia del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 en agricultura, que es el tema de los plaguicidas y todo esto. Bueno, el objetivo era reducir un 50% el uso de plaguicidas de aquí a 2030. Bueno, ahora con estas protestas, pues Leyen ha dicho que se retira esa propuesta. También pues sigue vigente lo de llegar a un 25% de tierras dedicadas a la agricultura ecológica. Hay regiones que ya han llegado. Os voy a poner un ejemplo. Austria ya ha llegado a este objetivo. Andalucía también, pero hay otras comunidades autónomas o países que todavía están muy por detrás. En el caso de España estamos en un 11%, una cosa así, o sea, dicen que no llegaremos a un 25%, pero sí a un 20%. Y luego hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, que tiene un 4%. Bueno, y luego está el Pacto Verde Europeo, que pues es proteger a la naturaleza. Quizá lo más famoso es la estrategia de la granja a la mesa, proyectos de renovables, movilidad sostenible, todas estas cosas. Bueno, y con todas estas protestas por la PAC, porque, bueno, en mi opinión, vivir de subvenciones, pues es un poco, es porque tu negocio va mal. Y hay muchos agricultores que tienen que vivir de la PAC porque si no, no les renta. Y esto, en mi opinión, es un punto negativo, porque si tú tienes que dar subvenciones para que la gente pueda vivir, pues al final el negocio se va un poco a la mierda, ¿no? Entonces, pues con todo esto, los agricultores que no querían cambiar al modelo de la actual PAC, pues han pedido que se reformara la PAC. Bueno, hay algunos puntos que son, pues, opcionales, otros que siguen obligatorios. Bueno, los planes estratégicos de la PAC, que este es del 23-27. Aquí te explica todo lo del Pacto Verde Europeo, la granja a la mesa y todas estas medidas de, quizá esto es lo más importante, que lo hemos visto ya antes. Y bueno, os voy a poner las propuestas de simplificación de la PAC, que son estas de aquí. No, sí. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más en grande para que los otros lo veáis bien. Y así. Que tiene que ver un poco pues con estos objetivos de la cobertura del suelo, la superficie dedicada a florecitas y abejas.
porque habían 10 objetivos y se quieren flexibilizar 6. Y el rendimiento, autorizaciones de plantación en viñedo, el reglamento, bueno, esto que lo tenéis aquí, pues leerlo. Bueno, y ahora vamos a hablar de los apoyos que han tenido los agricultores. Bueno, principalmente de los sindicatos, hay algunos más de la derecha, otros más de la izquierda, pero de los sindicatos como Asaja, UPA, SORURAL, La Unión, COAG, una que surgió nueva, que con el movimiento 6F, que es cuando aquí se puso la cosa interesante, pues esta plataforma afín al sindicato Solidaridad, afín a Vox. Bueno, también no lo he puesto, pero también está el sindicato Unión de Uniones, que dice que son agricultores independientes y que no quieren meterse en ningún sindicato. Bueno, no lo he puesto aquí, pero para que sepáis que existe Unión de Uniones. Bueno, los principales yo creo que son Asaja, COAG y la UPA, que son los que se han reunido con el ministro Planas, y es el resto, pues, bueno, la plataforma 6F se niega a reunirse con el ministro. Bueno, como podéis ver aquí, pues el ministro Planas, que se reunió ya ahí en el mapa, con los presidentes de los sindicatos agrarios que se han querido reunir con el señor Planas, que proponían rebajar 6 de los 10 objetivos de la PAC. Bueno, y ahora en esta diapositiva me voy a mover ya más a un ámbito europeo, porque estas protestas han empezado en Alemania y, bueno, en Alemania sí, por el trigo que venía de Ucrania, que con la guerra pues ahora ya viene sin aranceles prácticamente, que no cumple las mismas normativas que la Unión Europea, y que esto pues hace competencia desleal, como con nosotros con Marruecos, pero ellos lo tienen con Ucrania. Y bueno, pues cada país realmente tiene realmente sus motivos de protesta, pero como veis, pues han manifestado bastantes. Pues Suiza pide un pago justo, Alemania las subvenciones al diésel, o el medioambientalismo por España, bueno. Y esto pues han llegado aquí en Madrid, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá, aquí un montón de agricultores, el día 6 de febrero de 2024. Y en Europa, pues en las puertas de la Comisión Europea, que han ido pues partidos políticos, aprovechándose de esta situación para ganar votos para las elecciones europeas del 9 de junio, que realmente pues para ellos lo importante pues es ganarse la confianza de estos agricultores para que les voten. Como singularidad podríamos decir las protestas, que bueno, en este caso no es contra digamos, la Unión Europea por las políticas verdes, sino es contra la Consejería de Agricultura de Castilla y León por esta crisis de la tuberculosis bovina, que la consejería pues se hizo un poco de aquella manera. Y esto también pues muy curioso, que es pues estos agricultores tradicionales que, como veis, no vienen en tractor, vienen en mula, que quieren una agricultura tradicional y que pues fueron a protestar a la carrera de San Jerónimo en frente del Congreso de los Diputados. Bueno, también hay asociaciones que lo que buscan es que se cambie a la PAC agroecológica. Bueno, en mi opinión, o sea, la transición no hay que hacerla de hoy a mañana porque si no salen las cosas mal. Pero hay que hacerlo sí una transición moderada y que vaya poco a poco. Bueno, hay empresas pues que se están aprovechando de esta situación, como Roundup o Bayer, que fabrican glifosato, un herbicida que ha sido muy polémico y que se ha renovado 10 años más, que pues lo que busca, pues gracias a esta herbicida, pues que controlen ya las malas hierbas de todo, pero tiene problemas, como por ejemplo que mujeres que han usado este herbicida durante su embarazo, porque han sido agricultoras, ha salido el bebé y ha tenido malformaciones por el herbicida. Y en países, sobre todo subsaharianos o de África, que pues normalmente se mueren unos 200.000 al año por el uso de estos fitosanitarios incorrectamente. Bueno, y os pongo esta viñeta que pues es un poco interesante. Bueno, como veis, pues la cadena de los plaguicidas pues no solo acaba en el cultivo porque se acaba el pulgón, no. Tiene pues daños en el agua, que los acuíferos, y esto hace pues todos estos problemas un montón de problemas a nivel de las personas, nos causa problemas en bastantes aparatos del sistema, de todos los sistemas. Y una cosa importante que la gente no habla, que es el tema de la resistencia a las plagas. Cuando tú echas un producto, sobre todo químico, que matas a la plaga por completo, a los 10 años ya no la matas tan bien.
porque esta ha generado resistencia a ese fitosanitario. Bueno, y aquí os propongo las soluciones para apoyar a los agricultores que tienen motivos de protesta y que es necesario apoyarles. Bueno, a mí me parece un poco hipócrita la situación que se está viviendo actualmente porque hay mucha gente que sale a apoyar a los agricultores, a las tractoradoras y aplaudirles, pero luego se van a un supermercado a comprar productos de Marruecos o de por ahí, porque son más baratos y supuestamente es que no podemos gastarnos mucho dinero. Bueno, entonces, pues os voy a traer aquí, a ver si lo podemos ver a bien. Ah, ahí. ¿Veis que pone ahí espárrago de Navarra? Y tiene ahí el IGP. Bueno, esto es un espárrago de Navarra, a ver si lo podemos joder. Bueno, estos son los del encierro, ¿vale? Yo espárragos, pues en el huerto, en mi opinión, es un cultivo complicado de plantarlo. Entonces, pues lo que yo hago es comprarlo. Bueno, estos espárragos del encierro de IGP de Navarra, que es este sello de aquí, pues cuestan creo que unos 4 euros casi. Y los normales, bueno, los de China o Perú, cuestan un euro y pico. O sea, como veis, esto cuesta el doble o así. Entonces, lo que hay que hacer es consumir producto nacional para apoyar a nuestros agricultores y que vayan progresando, porque si ven que el señor de Marruecos se está haciendo de oro y él está en la miseria con toda la burocracia y todo eso, pues al final lo va a dejar y va a abandonar la España rural. Entonces hay que consumir producto nacional. Entiendo que hay gente pues que no tiene los recursos económicos necesarios para poder hacer esto. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de gente en España puede hacerlo. Lo que pasa es que nos queremos ir a ver Netflix, a ver al Bernabéu o un montón de cosas y luego para la comida somos del puño cerrado. Bueno, yo creo que hay que echar un poco más de dinero en comida, que al final es lo que nos entra dentro. Y bueno, si fuera ministro, que espero algún día ser ministro de Agricultura, lo que haría sería apoyar a las pequeñas explotaciones, porque creo que la PAC, o sea, está, digamos, hecha para las grandes explotaciones y yo creo que hay que apoyar al pequeño agricultor, al que iba en burrito, pues a ese hay que apoyarle. También al otro, pero al pequeño también. Menos burocracia, porque bueno, yo creo que tanto papeleo no, o sea, es excesivo. Aumento de los controles y aumento también de los aranceles a los productos extracomunitarios, porque bueno, en teoría se controlan estos productos cuando vienen a las aduanas, pero realmente pues pasan un poco por encima. Entonces habría que aumentar los controles y hacer que subir los aranceles para que sea más barato consumir el producto nacional. Y además tenemos más impuestos, lo cual para las arcas públicas viene bien. Y luego, acompañar a los agricultores en una transición justa y viable, es decir, yo creo que se está haciendo la transición ecológica mal. ¿Por qué? Porque un señor desde un despacho está escribiendo la transición ecológica y luego se lo manda al agricultor, pero al agricultor le tienes que enseñar a hacerlo, no le tienes que mandar, hay que enseñarle y hacerle que lo vea que es viable. Ejemplo, si, o sea, yo por ejemplo, pues uno puede enseñar al resto de agricultores y dicen, bueno, pues la mitad de tu tierra la vas a hacer en convencional y la otra mitad en ecológico. Y cuando termine el cultivo vamos a ver los rendimientos y qué es lo mejor y qué es lo peor. Subvenciones al gasoil agrícola, que en mi opinión, lo del tractor eléctrico, yo he visto en una revista de agricultura que pues a New Holland me parece que ha sacado un nuevo tractor eléctrico, pero bueno, o sea, en mi opinión, por ejemplo, en motazadas, que estoy más entendido, las motazadas eléctricas, pues al final, con el rotavator y todo eso, es menor y las de gasolina tienen más potencia. Entonces, yo creo que hay que hacer esta transición, pero hay que darle subvenciones al gasoil agrícola. Y bueno, si has llegado hasta el final del vídeo, pues no olvides en suscribirte, darle al like si te ha gustado y escribir el comentario que quieras o decirme lo que quieras. Bueno, ¿qué te ha parecido? Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que no haya sido muy largo. ¡Hasta luego!